Evaluación y gestión de riesgos. Seguridad. Gladys en éxitos. Bien, con Alejandro Tarre, quien es analista político y consultor, y con él vamos a revisar esta situación que está ya en el terreno de la opinión pública y la gente comentando, reaccionando a lo que habría sido filtración de documentos del Pentágono, pero que ya algunos analistas incluso concluyen pues puede ser parte también de toda una estrategia que busca o procura pues manipular justamente a las audiencias, a la opinión pública sobre ciertos conflictos que están en pleno desarrollo, como la invasión de Rusia a Ucrania. Leo de CNN, espanol.cnn.com, para poner en contexto que el gobierno de Joe Biden se apresura para evaluar y contener las consecuencias de una importante filtración de documentos clasificados del Pentágono que ha sacudido a funcionarios estadounidenses, miembros del Congreso y aliados claves en los últimos días. El Departamento de Justicia investiga cómo el conjunto de documentos altamente confidenciales que incluyen detalles sobre cómo Estados Unidos espía a amigos y enemigos, así como inteligencia sobre la guerra en Ucrania, terminó en redes sociales. Pero hasta ahora se sabe poco sobre quién puede haber sido el responsable de la filtración o cómo algunos de los secretos celosamente guardados de la nación acabaron en las redes sociales. El Departamento de Defensa aún está revisando el asunto y ha tomado medidas para restringir el flujo de estos documentos altamente sensibles, dijeron los funcionarios, que normalmente están disponibles en un día cualquiera para cientos de personas en diversos niveles de gobierno. Implementaron un esfuerzo interinstitucional para evaluar el impacto de la filtración, que podría ya, por lo que es ya la filtración per se, pues llevar a muchos a pensar que lo que es la inteligencia de Estados Unidos, todo el sistema de inteligencia y de seguridad, es altamente vulnerable, estaría fallando, pero por otro lado también el tema del espionaje. Ahora, ¿qué tan cierto es ese contenido que se está compartiendo, que va a cuentagota además? El cuentagota se puede concluir que es parte de una estrategia para mantener la atención. ¿Cómo lo ve usted? Alejandro Tarres, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Gladys. Muchas gracias por la invitación. Mira, yo diría que estos documentos, ¿no? Que los medios tienen acceso como entre 50 y 100 documentos, pero podrían ser más, no se sabe exactamente la cantidad, ¿no? Pero revelan tres cosas, ¿no? A grandes rasgos, ¿no? Una es cuán profundo es el nivel de involucramiento de Estados Unidos en el día a día de la guerra, ¿no? Sabemos que Biden decidió al principio de la guerra que no iba a enviar tropas estadounidenses a combatir directamente con los rusos en Ucrania, ¿no? Pero lo que estamos viendo ahora, ¿no? Es algo que, bueno, ya muchos sospechaban, pero estamos viendo en estos documentos con mucho detalle, es el nivel de involucramiento de Estados Unidos en el día a día de las operaciones, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es que hay mucha información operacional de la guerra, es decir, por ejemplo, detalles logísticos, ¿no? Sobre el envío de armas, ¿no? Información que es muy sensible y que a Estados Unidos, es decir, que ni a Estados Unidos, ni a los aliados de Estados Unidos, ni a Ucrania les interesa que esta información caiga en manos rusas, ¿no? Bueno, y lo tercero es lo que estabas mencionando ahora, de que Estados Unidos está espiando a algunos de sus aliados, ¿no? Hay información sobre el caso de Corea del Sur, ¿no? También Israel. de los Emiratos Árabes Unidos y al propio Zelensky, ¿no? Bueno, esto por supuesto crea fricciones, ¿no? Entre Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Bueno, que ya es algo que ya ha ocurrido antes con anteriores filtraciones. Pero también pregunto, porque una de las cosas que se está analizando es hasta qué punto estos documentos no han sido alterados, porque si bien pueden tener mucho de la realidad, también pueden pues tener un fin, como decía, de buscar influenciar a la opinión pública. Básicamente es ahí donde se está compartiendo, ¿no? Y podrían estar algunos alterados con la finalidad además de establecer pues una posición en contra de Estados Unidos y a favor de Rusia, cuando sobre todo uno lee cosas, por ejemplo, como el tema de lo que hasta ahora habría sido la participación de Estados Unidos de penetrar en el Ministerio de Defensa de Rusia, en la organización rusa Wagner, también lo que han sido debilidades supuestamente del armamento ucraniano, a diferencia de Rusia. O sea, al final cuando uno va leyendo ciertas cosas se da cuenta de que también podría haber un contenido de ahí bueno, altamente favorable a un lado de este conflicto. Sí, bueno, mira,
no sabemos, o sea, no tenemos toda la información todavía sobre la filtración, ¿no? Pero lo que sí está claro, dado el nivel de alarma, ¿no?, de varias instituciones de gobierno aquí en Estados Unidos, es Ujú, que una parte de los documentos al menos es real, ¿no? O sea, de que las cosas ujú, que se están ujú. filtrando son reales, ¿no? Y por eso, pues, el nivel de alarma, ¿no? Aquí en Washington, en algunos sectores del gobierno, ¿no? Por estas filtraciones, ¿no? Está clarísimo como que quien filtró esto, por supuesto, ¿no? Busca tratar de manipular, ¿no? Y influenciar las percepciones que se tienen sobre la guerra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El filtrar documentos donde Estados Unidos está espiando a sus aliados, ¿no? Uno presume que le conviene a alguien que quiere socavar, ¿no? Esta Exacto, la alianza alianza. para defender a Ucrania, pues, ¿no? Pero eso no necesariamente quiere decir que los documentos son falsos, ¿no? Ujú. Y Sí, tampoco por quiere algo está decir que no hay reaccionando. documentos falsos entre todas estas cosas que se están filtrando. Entonces, aquí un punto importante, ¿no? Para añadir algo a lo que estamos hablando, ¿no? Es que en términos del tamaño de la filtración, no es mucho, ¿no? Cuando tú comparas con Wikileaks y Julian Assange, los documentos que ellos filtraron, comparas con lo que filtró luego Snowden, el tamaño es mucho, mucho menor, ¿no? Pero la información que se está filtrando es muy oportuna en este momento, ¿no? Es decir, Ujú. cuando tú tienes detalles, ¿sabes?, documentos con detalles operacionales por ejemplo, el envío de municiones que iba a hacer Corea del Sur a Ucrania, ¿no? Esto, como ya dije, es información muy sensible que le cae en un momento, es decir, que Rusia, yo estoy seguro que están muy contentos de ponerles Claro. manos a esta información y Estados Unidos y sus aliados y Ucrania no están contentos de que esta información se haya filtrado, pues, Bueno, ¿no? si es que ya no le puso mano. Y es lo Exacto, que ¿no? estamos viendo, además, está siendo parte de una estrategia, exacto. Los 53 documentos hasta ahora que se han filtrado, se están revisando, porque como bien dice, pues corresponde a una realidad y por algo está reaccionando el gobierno de Estados Unidos. Evidencia vulnerabilidad también, que es importante, además de lo que puede ser de fracturas o fricciones o desconfianza dentro de la misma alianza. Sin duda esto, bueno, lleva a un fin, es muy obvio. Sí, sí. Y bueno, también viendo una tendencia más amplia, ¿no? Estas cosas están ocurriendo más y más. Es decir, el nivel de no solo de filtraciones, sino de espionaje, de ciberataques, ¿no? Hay, por ejemplo, un documento de los filtrados, ¿no? Que es de la CIA, revelando algo que es un espeluznante, ¿no? De que es como un grupo de hackers penetró la red de distribución de gas de Canadá y al parecer recibieron instrucciones del gobierno del gobierno ruso de mantener acceso a esta red hasta que ellos dieran las próximas órdenes, ¿no? Eso es algo bueno, que uno lee y asusta, ¿no? Porque sin duda estamos en un mundo donde estas cosas ocurren más y más y donde hay una dependencia a veces en estas, por ejemplo, estas redes de infraestructura eléctrica o energéticas, ¿no? Que, bueno, que pueden ser penetradas por hackers y con consecuencias catastróficas. Sí, yo creo que mucho por asustarse, porque además hay cantidad de cosas que uno desconoce, ¿no? Dentro del marco de una guerra, diferentes escenarios en los que exactamente se combate y uno no tiene ni siquiera ningún tipo de información. Cuando algo se asoma, uno se sorprende, como en este caso estos documentos, pues algunas cosas reveladas que incluso han hecho reaccionar, por ejemplo, Israel, han hecho reaccionar, como decía, Corea del Sur, dentro de lo que sería ese mismo espionaje de Estados Unidos a aliados, pero revelando datos que incluso comprometen además lo que ha sido hasta ahora, por ejemplo, las operaciones de grupos de seguridad, en el caso de Israel, el Mossad, o sea, lo que sería participación en situaciones que podrían además cuestionar pues el debido proceso o no dentro del trabajo que hacen. Mucho por revisar, pero que también comprometería la actuación particular de los países mencionados. Exactamente, exactamente. Y hay algo, bueno, que creo que vale la pena añadir, que es que yo creo que al final del día el objetivo de socavar la alianza que está detrás de Ucrania, ¿no? O alterar las políticas, ¿no? Que están ahora, es decir, que han implementado Estados Unidos y sus aliados en defensa de Ucrania,
yo no creo que estas filtraciones son suficientes para causar un daño en este sentido. Es decir, que no van a afectar ni a cambiar las políticas hacia Ucrania. Mm, sí, exacto. Hay que ver qué concluye, qué más se va compartiendo, pero lo cierto es que también uno como opinión pública debe estar atento a no ser manipulado, obviamente, a no responder desde la emoción, sino a aplicar mucho la razón y básicamente, bueno, con un criterio, un pensamiento crítico que permita hacer finas distinciones y saber qué es real o qué puede estar siendo alterado o qué puede estar siendo utilizado con una finalidad, ¿no? En este caso, un conflicto además tan importante para el planeta como es la invasión de Rusia a Ucrania. Mucho por evaluar y hay que tomárselo con pausa. Gracias, Alejandro. Tarre, analista político y consultor, hablando de la filtración de documentos en el Pentágono. Me toca